Criptografía. Al principio de su existencia, las redes fueron usadas generalmente para el envío de correo electrónico y para compartir recursos, generalmente impresoras en empresas de mediano y gran tamaño. En estas condiciones, la seguridad carecía prácticamente de importancia. Sin embargo, en la actualidad, millones de ciudadanos usan redes para transacciones bancarias, compras, etc. Observaremos ahora el modelo de cifrado de datos. Los mensajes se transforman mediante una función por una clave, la salida de cifrado, conocida como texto cifrado. Es transmitida después. Si un intruso escucha y copia el texto cifrado a diferencia del destinatario original, no conoce la clave del cifrado y no puede descifrar fácilmente. Principios criptográficos fundamentales. Aunque la criptografía es muy variada, como veremos a continuación, existen dos principios fundamentales que sostienen la criptografía y que es importante entender. Primer principio es que todos los mensajes cifrados deben contener redundancia, es decir, información no necesaria para entender el mensaje. La adición de redundancia simplifica a los criptoanalistas el descifrado de los mensajes, pues ahora un criptoanalista puede saber que ha descifrado correctamente un mensaje al comprobar que los 8 primeros bytes son ceros. Otro ejemplo de este primer principio puede ser el concepto de un CRC, por sus siglas en inglés, es decir, una información redundante, puesta al final de un mensaje evitando al máximo que otros puedan generar información que pueda ser interpretada e introduzca vulnerabilidad al proceso de comunicaciones. El segundo principio es que deben tomarse algunas medidas para evitar que los intrusos activos reproduzcan mensajes viejos. Una de tales medidas es la inclusión en cada mensaje de una marca de tiempo válida durante, digamos, 5 minutos. El receptor puede entonces guardar los mensajes unos 5 minutos para compararlos con los mensajes nuevos que lleguen y filtrar los duplicados. Los mensajes con mayor antigüedad de 5 minutos pueden descartarse, dado que todas las recepciones enviadas más de 5 minutos después también deberán ser rechazadas como demasiado viejas. Cifrado tradicional. La criptografía clásica se basa en algoritmos sencillos y claves muy largas para la seguridad. Las técnicas criptográficas clásicas son básicamente dos: el cifrado por sustitución y el cifrado por transposición. El cifrado por sustitución. El cifrado por sustitución se basa en la sustitución de cada letra o grupo de letras por otra letra o grupo de letras para disfrazarlo. Uno de los cifrados por sustitución más antiguos conocidos es el cifrado de César, atribuido al emperador romano Julio César. En este método la letra A se convierte en D, la B en E y la C en F, y así sucesivamente. Una generalización del cifrado de César permite que el alfabeto del texto cifrado se desplaza K letras en lugar de siempre 3, con lo cual K se convierte en la clave del cifrado. Lo siguiente es hacer que cada uno de los símbolos del texto normal tenga una correspondencia a alguna otra letra, por ejemplo, texto normal y texto cifrado. Cifrado por transposición. Los cifrados por transposición reordenan las letras, pero no las disfrazan. Un ejemplo de este cifrado por transposición es la transposición columnar. La clave de cifrado es una palabra o frase que no contiene letras repetidas. En este ejemplo, la clave megabook es el propósito de la clave del numeral de las columnas, estando la columna 1 bajo la letra clave más cercana al inicio del alfabeto, y así sucesivamente. El texto normal se escribe horizontalmente en filas. El texto cifrado se lee por columnas o también por filas, según el método empleado, comenzando por la columna, cuya letra clave es la más baja. El siguiente paso es adivinar la cantidad de columnas. En muchos casos puede adivinarse una palabra o frase probable por el contexto del mensaje. El paso restante es ordenar las columnas. Cuando la cantidad de columnas K es pequeña, puede examinarse cada uno de los pares de columnas para ver si la frecuencia de sus datagramas es igual a la del texto normal. Criptografía moderna, algoritmos de clave secreta, DES e IDEA. La criptografía moderna usa las mismas ideas básicas que la criptografía tradicional y la transposición y la sustitución, pero su orientación es distinta. Mientras la criptografía tradicional usaba algoritmos sencillos y claves muy largas, para la seguridad hoy en día es cierto la afirmación contraria. El objeto es hacer algoritmos cifrados tan complicados y rebuscados. En el cifrado, la clave privada y las claves de cifrado son las mismas y bien se derivan de la forma directa de la otra, debiendo mantenerse en secreto dicha clave.
DES por sus siglas en inglés e IDEA por sus siglas en inglés del cifrado de la clave privada es más rápido que el de la clave pública de 100 a 1000 veces, y por tanto se utiliza generalmente el intercambio de información dentro de una sesión. Estas claves también son conocidas como claves de sesión de cifrado simétricas, ya que en ambos extremos poseen la misma clave. Cifrado DES. El algoritmo DES es un algoritmo de cifrado de la clave privada desarrollado por IBM al principio de la década de los 70 a partir de otro algoritmo conocido como Lucifer, que utiliza claves de 112 bits y fueron reducidas a 56 bits. El algoritmo DES, la reducción del tamaño de las claves propuesta por la NSA por sus siglas en inglés, originó controversia debido a que se pensó que NSA había debilitado intencionalmente el algoritmo de DES para poder desencriptarlo. Dicha controversia llegó a su fin cuando en 1994 IBM publicó en su artículo describiendo los criterios del desarrollo del algoritmo DES. El artículo indica que el diseño se realizó de forma que los algoritmos DES fueran resistentes a la criptoanálisis, pero lo suficientemente sencillo como para poder ser interpretado en un circuito electrónico en la tecnología de principios de los 70. Por lo tanto, el algoritmo DES se diseña de forma que no pueda ser descifrado por criptoanálisis, pero lo que sí puede ser descifrado probado por todas las claves posibles, asumiendo que se cuenta con el hardware adecuado. En la siguiente figura se muestra un esbozo del algoritmo DES. El texto normal se cifra en un bloqueo de 64 bits, reproduciendo 64 bits del texto cifrado. El algoritmo se parametriza con la clave de 56 bits. Tiene 19 etapas diferentes. La primera etapa es una transposición independiente de la clave del texto, normal de 64 bits. La última etapa es el inverso exacto de esta transposición. La etapa previa a la última intercambia 32 bits de izquierda y los 32 bits de la derecha. Las 16 etapas restantes son funcionalmente idénticas, pero se parametrizan mediante diferentes funciones de la clave. El algoritmo se ha diseñado para permitir que el descifrado se haga con una misma clave que el cifrado, simplemente ejecutando los pasos de orden inverso. Cada una de las 16 etapas intermedias toma dos entradas de 32 bits y reproducen dos salidas de 32 bits. La salida de la izquierda es simplemente una copia de la entrada de la derecha. La salida de la derecha es el OR exclusivo a nivel de bit de la izquierda y una función de la entrada derecha y clave de esta etapa, K y toda complejidad reside en esta función. En cada una de las 16 interacciones se usa una clave diferente. Antes de iniciarse el algoritmo se aplica una transposición de 56 bits, la clave justo antes de cada interacción. La clave se divide en dos unidades, 28 bits, cada una de las cuales se gira hacia la izquierda una cantidad de bits, dependiente del número de interacción. K y se deriva de la clave. Aplicándole otra transposición de 56 bits, cada vuelta o iteración se extrae y permuta los 56 bits de subgrupos de 48 bits diferentes. Cifrado IDEA. Después de comprobar la debilidad del algoritmo DES en su forma simple, diversos trabajos pusieron nuevos métodos cifrados de bloques. Sin embargo, el más interesante e importante de los cifrados posteriores al algoritmo DES es el algoritmo IDEA, Algoritmo Internacional de Cifrado de Datos. El algoritmo IDEA es un algoritmo de clave privado que fue diseñado por dos investigadores en Suiza. Usa una clave de 128 bits, lo que hará inmune durante décadas a los ataques de fuerza bruta, la lotería china y los ataques de encuentro a la mitad. No hay ninguna técnica o máquina conocida actualmente que se cree que se pueda descifrar el algoritmo IDEA. La estructura básica del algoritmo se asemeja al algoritmo DES, en cuanto a que se alteran bloques de entrada de texto normal de 64 bits, en una secuencia de iteraciones parametrizadas para producir bloques de salida del texto cifrado de 64 bits, como se puede ver en la figura siguiente. Dada la extensa alteración del bit por cada interacción, cada uno de los bits de salida depende de cada uno de los bits de entrada. Basta con 8 iteraciones como todos los cifrados del bloque del algoritmo IDEA. También puede usarse el modo de realimentación del cifrado y en los demás modos del algoritmo DES. El algoritmo IDEA usa tres operaciones, todas sobre números sin signo de 16 bits. Estas operaciones son OR exclusiva, suma módulo 2 a la 16 y multiplicación módulo 2 a la 16 más 1.
Las tres operaciones se pueden efectuar fácilmente en una microcomputadora de 16 bits, ignorando las partes de orden mayor de los resultados. Las operaciones tienen la propiedad de que ninguno de los dos pares obedecen a la ley asociativa ni a la ley distributiva, dificultando el análisis de la clave de 128 bits. Se usa para generar 52 subclaves de 16 bits cada una, 6 por cada una de las 8 iteraciones y 4 para la transformación final. El descifrado usa el mismo algoritmo que en el cifrado, solo que con subclaves diferentes. Cifrado con clave pública RSA. Históricamente el problema de distribución de las claves siempre ha sido la parte débil de la mayoría de los criptosistemas. Sin importar lo robusto que sea el criptosistema, si un intruso puede robar la clave del sistema, no vale. Un buen método fue descubierto por un grupo de MIT y es conocido como RSA. Su método se basa en 1. Seleccionar dos números primos grandes, P y Q, generalmente mayores que 10 a la 100. 2. Calcular n igual a p por q y z igual a p menos 1 por q menos 1. Seleccionar un número primo con respecto a z, es decir, un número sin ningún factor como z, llamándolo d. La seguridad del método se basa en la dificultad de factorización de números grandes. Si el criptoanalista pudiera factorizar n, conocido públicamente, podría encontrar a p y a q, y a partir de estos a z. Equipando el conocimiento de z y e puede encontrar a d usando el algoritmo de Euclides. Clave compartida, intercambio y distribución. En criptografía, una clave previamente compartida o clave precompartida o PSK es una clave secreta compartida con anterioridad entre las dos partes usando algún canal seguro ante que se utilice. Para crear una clave de secreto compartido se debe utilizar la función de derivación de claves. Estos sistemas utilizados casi siempre en algoritmos criptográficos de clave simétrica, el término PSK se utiliza en el cifrado Wi-Fi como web, donde tanto en el punto de acceso inalámbrico AP como con todos los clientes comparten la misma clave. Las características de ese secreto o clave son determinadas por el sistema que utiliza. Algunos diseños de sistemas requieren que dichas claves estén en un formato particular, como se puede observar en la siguiente figura. Bueno, pues muchas gracias.